Bien, pues estamos aquí en el resbaladero. Viene una amiga Bueno, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ciencias de la UAM. Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues me va a hacer una entrevista, ahora va a ser al revés la situación. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Daniela Sotelo Domínguez. Daniela Sotelo Domínguez. Pues ahora el entrevistado voy a ser yo. Y pues comenzamos cuando usted guste, mija. Muy bien. Bueno, yo le quiero hacer unas preguntas sobre periodismo y la libertad de prensa aquí en México. Ya. Como le guste. Mi primera pregunta es, ¿cómo considera usted que ha ido cambiando el periodismo desde los años 2000 hasta ahora? Bueno, del 2000 a la fecha sí se han dado muchos cambios. Desde la llegada del entonces presidente de la República, Vicente Fox, después Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, hubo diferentes cambios que se dieron hacia la prensa. Muchos de esos cambios, bueno, pues nos enseñaron a los medios de comunicación pues a tratar de ser lo más acertados posibles para que así de esa manera podamos informar, porque realmente el periodismo es eso, informar a la sociedad de todo lo que está en el círculo social, político, informar a toda la sociedad de lo que está pasando hasta ahorita. Y las diferencias son de que ahora tenemos que ser más investigativos, más adentrarnos más a la problemática de la sociedad, de lo que está pasando. Y más un año como ¿no? Que es electoral. Sí. ¿Usted cree que los cambios del periodismo vienen con los cambios en el poder? O sea, de gobernadores y presidentes. Sí, eso es definitivo. Agraciadamente o desgraciadamente, las instituciones gubernamentales son el principal factor económico dentro de los medios de comunicación y el periodismo, ya que en esa situación lo que pasa es de que, ¿qué tal? Es parte de la vida de los medios de comunicación, de cómo vive realmente los medios de comunicación, porque a raíz de ello pues, es el pago no a la información, sino a la publicidad que se vende a las propias instituciones. No es como mucha gente, hay otros medios de comunicación o periodistas pues que se dedican a llevar a cabo otro tipo de situaciones que lo manejan fuera del contexto de lo que es un contrato real. Ahí andando en el caso de los periodistas que han sido perseguidos y amenazados, ¿usted qué opina sobre esas cosas? Mire, mija, desde las épocas remotas, desde los 60, 70 a la fecha, ha habido una serie de víctimas del periodismo que pues han sido no nada más amenazados, sino que los han matado, ¿no? Tenemos desde aquella que fue a 8 columnas cuando mataron al periodista Manuel Buendía, por decir las cosas como son, ¿sí? Por decir el problema que estaba sucediendo en ese entonces. Lo mismo está pasando en la actualidad. En la actualidad, hace poco, tenemos ahora alrededor de un año aproximadamente, que mataron a una compañera aquí en Chihuahua, Miroslava Abril. En Sinaloa mataron a Blanca Ramírez, y así sucesivamente. Y muchos medios de comunicación pues recibimos una serie de amenazas de todo tipo, de toda índole, a gente que le es incómodo pues cuando se les dice la verdad de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Ustedes tienen una gran obligación pues con la población. Nosotros tenemos una gran obligación con la sociedad de decir la verdad de las cosas, de lo que está pasando, que muchos personajes, muchos de los medios de comunicación, pues por unos pesos más o por unos pesos menos, pues desgraciadamente, a mí me gusta decir la verdad. Sí, es una de las cosas, de los comunes que tenemos aquí en el Resbaladero TV, porque y aparte en la página que tenemos digital,
pues nos gusta decir la verdad y nos han ocurrido una serie de amenazas también y no nada más amenazas, sino también han cumplido, inclusive golpeándonos, etcétera. Y somos la parte más delgada entre la sociedad y los gobiernos. Es una parte muy delgada que nosotros al informar de lo que está pasando se nos desprecia de tal manera que no tiene la menor idea, y más en épocas electorales. Sobre todo. Pues quería preguntarle si usted había sufrido alguno de esos casos. Claro que sí. Sí, realmente en muchas ocasiones hemos sufrido de amenazas, algunas cumplidas. Por ejemplo, cuando aquí en el Resbaladero tuvimos la suerte de investigar el caso del homicidio de una maestra, la maestra Silvia Madrid, y descubrimos nombres, etcétera, e inclusive nosotros tuvimos a tal situación, nos metimos en la investigación que agarramos a uno de los homicidas y salió a relucir muchas cosas que no le convenía ni al propio gobierno, ¿sí? Ni al propio gobierno que descubríamos esas cosas, y pues fuimos amenazados y en alguna ocasión nos dejaron golpeados y hasta por 2-3 meses internados. Ya hace tiempo de esto. ¿Se han tratado de censurarles mucho información? Muchas veces cuando medios de comunicación como este, que es El Resbaladero, informamos cosas reales, bien investigadas, con fondo y argumentadas, por normatividad buscan, si estamos en la televisión abierta, nos cortan. Si estamos en televisión de cable, nos cortan por conveniencias económicas. Si tenemos páginas de internet, nos la tumban a cada rato. Y recibimos llamadas de amenazas y en otras ocasiones donde nos dicen, hey, pues, tanta lana y todo, pero como no aceptamos mucho ese tipo de cosas, pues se viene todavía pero también nos siguen amenazando, ¿no? De hecho, en el actual gobierno que tenemos aquí en el estado, el Resbaladero ha sufrido de muchas circunstancias que se le ha dado, ¿no? ¿Qué opinas sobre todos esos casos de periodistas que han sido amenazados, pero que sus casos han quedado impunes, no se investigan? El 99.99 de los casos quedan impunes. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque normalmente ese tipo de violencia que ha recibido los periodistas, pues vienen de allá, precisamente. Entonces quedan impunes porque no hay una verdadera investigación de los hechos. En el caso de Miroslava, la fecha, todavía no se ha resuelto realmente el problema de Miroslava. A veces yo traigo un problema en el brazo, y como yo muevo mucho las manos, ¡auch! Bueno, sí me hubiese gustado más preguntar sobre ese caso, porque pues di con unas notas que decían que pues, las autoridades realmente no toman el motivo del periodismo como causa de la muerte. No, muchos casos los toman como casos personales, y realmente, mire, yo le voy a decir una cosa. El cegar la vida a una persona, sea periodista, abogado, médico, ingeniero, bolero, lo que sea, ¿sí? No se vale. Cegarle la vida a las personas por su trabajo o por lo que no sea su trabajo, creo que no se vale. Porque jugar con la vida de las demás personas es tanto como violentar su propia vida también. Y se llevan la de muchas personas llevan la de muchas personas que nada tienen que ver. Desgraciadamente, y aquí en el periodismo, fíjese, con decirle que al decir usted llega y quiere sacar un crédito a una mueblería, dice, ¿a qué se dedica periodismo? No hay crédito. ¿No? Tan así al periodista nos tienen para los créditos de una manera así muy fuera de todas posibilidades. Todo tenemos que comprar al contado. Ya, mano, y además es peligroso ser periodista. Muy peligroso ser periodista. El ser periodista no es cualquier cosa, y menos cuando se hace periodismo de verdad, cuando se hace periodismo transparente
y cuando se hace periodismo con inteligencia y de investigación y con argumentos sobre todo, ¿no? Y que se hace periodismo de verdad, o sea, que es lo que es nada más. Bueno, ya cambiando. ¿Cuáles cree usted que son los mayores obstáculos en el periodismo? Los mayores obstáculos son que como es un negocio, porque hay que llamarlo así como tal, es un negocio en el cual pues requiere de ingresos para poder contratar también personal, etcétera, etcétera, y que los gobiernos, sobre todo, empresas, etcétera, nos menosprecian y las cantidades las ponen en muy bajo nivel y pagan cuando les da la gana, y eso, los ingresos, le hace batallar mucho. Yo conozco, y les puedo decir, de infinidad de compañeros de periodistas que a la fecha pues están batallando mucho para poder sostener a sus familias. Y eso es lo que no sabe mucha gente, que el periodista también come y tiene familias. Y que se olvida de lo que realmente vale la pena, porque somos ciudadanos, que nuestro único pecado es decir la verdad de las cosas. Informar a la gente. Informar. Ya, pues, hoy en día se dan cuenta de que hay muchas noticias que no son reales y se las siguen creyendo. Bueno, hay medios de comunicación y hay que puntualizarlo, que desgraciadamente viven del que mejor paga. Y cuando esas empresas lo hacen, manipulan. Y al manipular a la sociedad, pues ¿a dónde se llega? A la falta de credibilidad. ¿Qué está pasando con empresas como Televisa, como El Heraldo, como TV Azteca, por decir algunas, que han estado perdiendo credibilidad precisamente porque son empresas que efectivamente viven de esto, sí, pero han exagerado en la manera de quererse ganar la vida y de quererse ganar que su empresa sea la mayor, y manipulan a la sociedad en muchos aspectos. ¿Cómo considera usted actualmente la situación de la libertad de prensa? Todavía hay demasiada opacidad todavía. Desgraciadamente a muchos periodistas amenazados por amenazas o en algunos casos por muerte han tenido que callar lo que verdaderamente está pasando. Muchas veces si uno como periodista habla bien del presidente de la República o del gobernador, pues no va a faltar de la oposición que lleguen y le digan, hey, le bajas a esto o algo va a pasar, ¿no? Entonces son los detalles que muchas veces limitan la libertad de expresión. Ahora con las redes sociales, bueno, hay más libertad de expresión y se permite por las redes sociales. Y eso ha provocado que también se dé también mala información por aquellos de a mí me conviene que digan esto de mí a favor, y empiezan con bots, robots, etcétera, a malinformar a la sociedad y caemos en esa mala información, y más en épocas electorales, que es cuando más se pone esa situación. Donde se cubren muchos matices, muchas etapas, se quiere generar la credibilidad hacia un personaje que no es, y muchos detalles que se dan donde se nos limita ya como libertad de expresión, y se limita a la gente, porque al perder yo credibilidad a una mala información, pues vas limitando también la credibilidad de las buenas informaciones, inclusive. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podríamos decir que la libertad de prensa no se ejerce 100% como un derecho? Definitivamente, es un derecho indiscutible que debemos de tener los ciudadanos, y no nada más en México, en todo el mundo, pero que desgraciadamente se ha opacado, se ha limitado por cuestiones de los gobiernos propios, que son los que han determinado hasta dónde. Ya tiene usted Estados Unidos con Trump, Trump que ha limitado demasiado el periodismo, ¿no?, en la libertad de expresión,
nadie puede decir nada malo en contra de él porque le cae el chagüistle. Y aquí en México es un común denominador también, ¿no? Llegará a extremos como en Corea, tal vez. Extremos ya Corea, China, en países ya semi socialistas y o comunistas, ya inclusive se han abierto un poquito más. En el mundo ahorita ya nada más hay 2 países que son de izquierda, que son comunistas, que son socialistas, como es Venezuela y es China. Pero China ya se ha abierto al mundo, y se ha abierto de tal manera que ya es uno de los mayores productores hacia el exterior, ¿no? En el comercio exterior, y es una competencia grandísima para los Estados Unidos, que Trump está cerrando en Estados Unidos. Ajá, es total. Sí. ¿Usted vio la película Dictadura Perfecta? ¿El dictador? No, La Dictadura Perfecta es una película basada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es mexicana. Ah, ya, sí. ya. Es la gobernante, ¿no? La gobernadora. Algo así, es una ¿no? serie de Netflix. ¿No? Bueno, no la he visto, no la he visto. Pues esa película me dejó mucho. Pues también se trata de los medios y de la prensa, cómo ha participado para apoyar a unos gobiernos más que otros. Entonces, pues. La Dictadura Perfecta. Ya sé cuál es. Se maneja mucho, inclusive todo en lo que es en la zona de Nuevo León, Tamaulipas, con Televisa, precisamente. Es correcto, sí, ya lo vi. ¿Y qué opinión me puede dar sobre esa película? Mucha verdad de lo que dice lo que se menciona en esa película. Hay mucho de verdad. Un periodista que puede escribir aquí en el Congreso del Estado, inclusive usted puede ver unos murales que habla precisamente de eso. Lo de la película, ahí lo ve usted plasmado en unos murales que están aquí en el Congreso, donde habla precisamente de ese punto, donde cómo se forza a la libertad de expresión, al periodismo, a muchos detalles que no van conforme a lo que se le debe dar de información a la sociedad. Usted, mencionando lo de las redes sociales anteriormente, ¿ya cree que es mejor que un periodista publique en redes sociales que en periódicos y cosas así? Mire, las redes sociales, cuando pasan los hechos, es en el momento, y en las redes sociales aparece en el momento. De ahí viene lo que son las páginas de internet informativas, ¿sí? Donde inmediatamente en el momento también. Y ya los periódicos tradicionales o las televisoras tradicionales, pues ya le dan la información hasta el día siguiente. Entonces, ¿cuál es la inteligencia que se da aquí? Pues es que en el momento ya sé la noticia que me vas a dar hasta mañana. Esa es la gran ventaja de las redes sociales, que hay gente que la mal maneja, o la maneja muy en lo personal. Bueno, pues ya eso es manipular información, porque inclusive usted puede hacer un video inventado, sí, editado totalmente, y lo vamos a ver, y lo hemos visto, ¿no? Donde, por ejemplo, el presidente de la República se le ha editado muchas oratorias, muchas presentaciones que ha hecho él, y le cambian las palabras y cosas por el estilo. Y tenemos a López Obrador, que también le manipulan cosas. Anaya, pues es el único que no ha faltado realmente al respeto a la sociedad, para mí en lo personal, ¿no? ¿Qué consecuencias trae para la sociedad el que censuren estas noticias? Las consecuencias es la opacidad, es el estar en la oscuridad de una realidad de lo que está pasando. Eso agrava la situación también, el callar, el tratar de callar las cosas. Es muy difícil que las redes sociales puedan callar. Es muy difícil porque hay muchas maneras en las que se puede manejar las redes sociales. Ya como libertad de expresión
Imagínense usted que yo me presentara ahí en la Plaza de Armas a exigir cualquier situación de lo que está pasando en la sociedad, y lo único que va a pasar es que me van a agarrar a golpes, ¿no? Ya pasó hace poco, por cierto, aquí en Chihuahua, ¿no? Con los agricultores, los que producen frijol, gente del campo, los metieron a la cárcel. A los lecheros lo mismo le pasó, ¿no? Los metieron a la cárcel por estarse manifestando de una situación. Y eso es querer callar a la libertad de expresión. ¿Qué recomendaciones nos daría, pues, a nosotros que estamos viendo las noticias y que las estamos escuchando? Un factor bien importante, creo yo que en el momento que estamos viendo una noticia no hay que darle credibilidad de inmediato. Creo que la noticia tenemos que ver de dónde viene, quién la está dando y de dónde, qué tanta veracidad tiene esa información. Ahí tiene usted el caso del sismo, ¿sí? Cuando el sismo allá en la Ciudad de México, pues en la escuela, cuánta mala información se dio, se manipuló de tal situación que todo el mundo lo estábamos creyendo hasta que apareció un general a decir no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es manipular, eso es tener opacidad. Y es por eso que yo recomiendo a cualquier ciudadano que estamos en las redes sociales, que estamos en las televisoras, en los periódicos, etcétera. Cuando leamos la información hay que ver de dónde viene, primeramente. Hay que irse inclusive, si es necesario, a buscar la transparencia. O sea, ¿por qué este periódico está diciendo esto si realmente en mi ciudad no está pasando eso que están diciendo el gobierno del estado, por decir algo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Que en el momento que usted dice, pues con razón, pues le están dando 50 millones de pesos a ese periódico, pues con razón está informando eso, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, hay muchos detalles que hay que cuidar. Hay medios de comunicación donde nos gusta decir las cosas como va y como son. Y yo hablo en este caso de mi periódico, que es El Resbaladero, y que nos gusta decir, y nos atenemos al juicio de la sociedad, que nos atenemos al señalamiento de la sociedad también, pero nos atenemos a bien informar a la sociedad, tratar de llegar a los por qué lo estamos diciendo y desde dónde viene la información que estamos dando. ¿Cuándo cree que la libertad de prensa se pueda...? Nunca. No. Ya sé para dónde iba la pregunta. Ajá. No, la verdad de las cosas, la libertad de expresión jamás se va a poder llevar a cabo al 100%, definitivamente, porque hay muchos intereses de por medio que se manejan. Y esos, cuando usted quiere llevar una libertad de expresión al 100%, tiene que cuidar algunos detalles, entre ellos de su vida y la vida de su familia, sobre todo. ¿Qué recomendaciones le daría a los futuros periodistas? Los que están Yo les recomendaría que sean más profesionales, que no se dejen llevar por la manipulación de los dueños de medios de comunicación, de algunos dueños de medios de comunicación, que sean reales, que sean honestos en sus mensajes, en lo que quieren decirle a la sociedad, que no manipulen a la sociedad, que hablen claro y concreto, que digan las cosas como deben de ser, que usted, como usted, Daniela Sotelo, le gusta a usted llevar ahorita su clase, en su materia, decir, quiero llevar una verdad. Usted me ha hecho preguntas muy difíciles de responder, pero que hay que responderlas, porque ustedes como estudiantes necesitan conocer la verdad, no cómo se manipula. Así es. Esas serían todas mis preguntas por el momento. A lo mejor sí. Si llevo a cabo la investigación todavía más adelante, me gustaría también entrevistarlos. No, con todo gusto. Y yo lo único que yo le recomendaría a usted en su labor de estudiante, que sea honesta para cuando usted vaya a ejercer su profesión, sea una gran profesionista, porque México es lo que necesita, una buena educación,
un buen deporte para que México sea más grande todavía, que se le dé que sea buena la reacción de parte de ustedes como estudiantes, de los maestros que les enseñen a ustedes, y que se le dé más fortaleza a la educación, se le dé más fortaleza por los gobiernos a la educación y al deporte, que creo que cuando es grande el estudiantado en la educación y cuando es grande el estudiantado en el deporte, el país crece más, es más grande también. ¿Qué valores cree que debemos llevar más a cabo? Sé que se han ido como dejando de practicar los valores y realmente está mal. ¿Qué valores considera usted que deben sobresalir? Ustedes, los jóvenes, los millennials, sí, se han olvidado de algo muy importante, que es México. Se han olvidado de nuestra historia, de nuestro antepasado, de cuánta gente murió, de nuestros héroes, de nuestra bandera. Inclusive la mayoría no sabe el significado de los colores de la bandera, el significado, que desconoce nuestro himno nacional. Creo que debemos de recoger, ustedes como jóvenes, deben de recoger su mexicaneidad, su patriotismo, querer al país como debe de ser, para poder ser grandes profesionistas, que México lo requiere, y no ser o esperar a ver si el día de mañana puedo ser diputado, presidente municipal o gobernador o presidente de la república para ver cuánto me robo. No, ¿qué voy a producir a mi país para hacerlo más grande? Y los jóvenes creo que deben de dar un poquito más de color, y los educadores deben de enseñarle a sus alumnos. Llegan a profesional sin saber escribir. Con eso le digo todo. Muchas gracias. ¿Es todo? Pues muchas gracias. Ahora vamos a tomarnos un café. ¿Sale? A desayunar a gusto y a platicar. Sí, a lo mejor salen otras preguntas. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Muchas gracias a usted, de verdad. Salió en el resbaladero, Está en vivo. Muy honrada. Gracias, Daniela. Gracias. Hacela bonito.